Para la División de Estudios de Posgrado, para esta universidad, es un gusto presentarles a la doctora Gloria María Martínez Salazar, a quien agradecemos su presencia, su esfuerzo por estar acompañándonos. Quisiera decir 2 o 3 palabras de ella, porque la verdad es que su currículum son 30 hojas, entonces nada más vamos a decir una. Ella se hizo médico en la Escuela de Medicina de Sao Paulo, en Brasil. Ahí también se especializó en radiología. Después se fue a Estados Unidos y trabaja en el Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, en donde está en el departamento de radiología y sobre todo en la división de intervención vascular radiológica. La doctora es profesora de la Escuela de Medicina de Harvard, ha tenido múltiples puestos administrativos, pertenece a 2, 4, 5, a más de 7 asociaciones de radiología, entre ellas la de Europa, el Cardiovascular Interventional Radiology y la Society of Europe, y varias de Estados Unidos. La doctora tiene un currículum muy amplio, tiene múltiples investigaciones sobre radiología intervencionista y es una experta también en la simulación en intervencionismo radiológico. Para la Facultad de Medicina es un grato placer estar con usted, haber aceptado esta invitación, y estamos muy atentos a sus palabras. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí hoy día, viniendo de Brasil y teniendo muchas raíces latinoamericanas. Mis papás son de Chile, a nosotros nos encanta México, siempre hizo parte de la cultura mía, entonces para mí es un honor estar por la primera vez en Ciudad de México haciendo una charla para ustedes aquí en esta muy bonita universidad. Estoy muy impresionada con lo que he visto y bueno, muchas gracias por invitarme. Yo, como ya saben, me gradué primeramente en Brasil y fui hasta Estados Unidos para hacer una práctica de pesquisa. Y no me quería quedar más que un año, pero en fin, ya estoy ya como 15 años. Y empecé en Beth Israel y después me contrataron a ser profesora en Mass General Hospital. Entonces para mí estar en Estados Unidos fue un sueño que se tornó en realidad. Y aunque nunca lo he pensado, estar en Harvard, estoy allá ahora y estoy muy feliz y contenta de estar trabajando con muchas de las cosas que me encantaron en la medicina. Por ejemplo, enseñar y, por ejemplo, trabajar con los estudiantes después que se gradúan en medicina. Entonces yo trabajo mucho con residentes y con fellows. Esa es 100% de mi tiempo lo paso haciendo esto. Yo también tengo muchos visitantes de otros países que vienen a ver el servicio y también tenemos muchas contribuciones de esa manera. Yo empecé en simulación como hace 7 años y para mí ha sido realmente un cambio de 360 en mi vida en relación a mi profesión y al placer que tengo yo de enseñar a las personas. Yo pienso que la medicina es aún una de las pocas profesiones que todavía no tenemos esa mentalidad de coaching, de práctica, como lo tienen los deportes y otras especialidades en el mundo, ¿no? Otras profesiones en el mundo. Entonces, ¿puede pasar el otro slide? Y una cosa que yo me di cuenta, este es mi hijo de 9 años ahora, que está practicando con sus goggles, con su virtual reality lentes, cómo combatir a los malos, a los Jedis. Entonces a él le encanta Star Wars, a mí también. Y entonces todos los días él juega con eso y yo prefiero que juegue con eso que los videogames o que Fortnite. Pero eso vamos a verlo en unos años más, todavía no sé. Pero solo para introducir este tópico es que la simulación ya está presente en la vida de nosotros, siempre estuvo, ¿no? De diferentes maneras. Practicar antes de hacer lo que tenemos que hacer. A veces cocinando, a veces en la práctica médica de nosotros. Practicar es una cosa que el ser humano siempre lo hizo. Y entonces con la simulación se hace más fácil. Otro dato de información es que, como sabemos, los hombres, la humanidad está queriendo ir a Marte. Y una de las maneras que están entrenando a los astronautas es con simulación. Entonces, esto es de unos años atrás, ya 2015, que los astronautas pasaron como meses
en una simulación de cómo se comportarían en una situación de que no tienen acceso al hospital o no tienen acceso a otras personas para lidiar con conflictos o emergencias. Entonces, esta es la primera etapa que hicieron de simulación y team training, que es un concepto muy activo en medicina. Y eso es lo que voy a hablar un poco también de la comunicación, de cómo nos interrelacionamos con otras especialidades, con otros grupos, enfermeros, tecnólogos, los alumnos de medicina. La verdad es que estamos inseridos en un ambiente médico en estos momentos, que hay varias cosas pasando en relación al paciente. En Estados Unidos tenemos este dato que, aunque sea controverso, esta publicación que salió 2 años atrás, mostrando que la tercera causa de muertes es por errores médicos. Entonces, atrás del cáncer y de doenças cardíacas. Entonces, esto generó mucha atención, ya había generado atención hace unos 20 años atrás, en que cómo podemos prevenir errores médicos, porque ninguno de nosotros va a trabajar diciendo, hoy día yo me voy a operar la pierna izquierda en vez de la derecha. Ninguno de nosotros va a trabajar en un hospital pensando que puede ser un error, pero los errores sí pasan. Y por eso yo creo que la simulación para mí es un método de aprender con los errores y cómo podemos cambiar los modelos mentales para que no nos pase de nuevo. Y eso es mejor hacerlo con un simulador que en un paciente. El otro dato es que la medicina está avanzando por la hora. Para mí, como intervencionista, lo que yo aprendí en mi fellow, lo estoy reaprendiendo ahora 10 años después. Los productos que uso hoy día, las técnicas son diferentes. Entonces, todo el tiempo yo tengo que estar en un simulador, yo misma, para aprender un stent nuevo, para aprender cómo cerrar una vena, para aprender un equipo nuevo que lo hacemos para los pacientes. Esto es una publicación mostrando lo tanto de conocimiento médico que tenemos que tener ahora en comparación con los 70. Y si nosotros como internistas o como médicos general tendremos que estar al top del conocimiento, tenemos que leer unas 627 horas por mes. No creo que tenemos el tiempo de hacer eso. Entonces, por eso tenemos que estar mucho más creativos y ágiles, cómo aprendemos y cómo retenemos el conocimiento. Para todos, no solamente para los que están estudiando lo que están aprendiendo, pero a un nivel después que te gradúas también para mantenerte en el top de tu conocimiento. La otra cosa que pasa en Estados Unidos, los centros de Medicare y Medicare, los que están en cuenta de la salud en Estados Unidos, hoy en día ya están como muy atentos a los procesos de errores médicos y no están reembolsando a los hospitales si hay un evento prevenible, un evento que se puede evitar. La mayoría de los errores médicos se puede evitar. Se puede evitar porque a veces no sabíamos cómo hacerlo o a veces lo hicimos de la manera errada o cosas que podrían ser evitadas. Entonces eso está manejando mucho de los hospitales a adoptar simulación como una herramienta para prevenir errores, para también entrenar equipos clínicos. Bueno, entonces con eso, lo que está pasando hoy día, por lo menos a donde estoy yo, y yo me imagino que sea la verdad en todo el mundo, es que el conocimiento médico está creciendo por la hora. Entonces, para que estemos up to date con el conocimiento, tenemos que estar muy activos. Pero al mismo tiempo, yo tengo 8 fellows. Tenemos 6 salas de procedimiento. O sea, más, pero igual, 8 fellows para exponer a todos los pacientes. Es muy difícil que todo el mundo tenga la misma posición. Yo siempre termino con un fellow que tuvieron 20 procedimientos conmigo y un fellow que tuvo 2. Entonces, ¿cómo se nivela ese conocimiento? ¿Cómo podemos? Porque no hay tantos pacientes con tanta enfermedad, ¿no? Para entrenar en todos. Entonces, eso es un driver para pensarnos cómo creativamente podemos explorar esto. La otra cosa es que generalmente, tradicionalmente, yo por lo menos aprendí sentada ahí donde están ustedes, medicina con charlas, con lectures. Los profesores venían, a veces para como animarnos, para entusiasmarnos, traían chocolates para que realmente aprendiéramos. Si respondiéramos la respuesta, una profesora de inmunología que nunca me olvido, venía con sus chocolates y decía, ok, ¿cuál es la respuesta para eso? Y nos daba un chocolate si lo hacíamos bien, ¿no? Pero una manera de tener la atención, porque ¿qué es lo que pasa? Es que hoy en día, en medicina, en cualquier profesión que es muy activa, solamente saber no es suficiente
porque estamos viendo al paciente haciendo procedimientos. Tenemos que saber cómo hacerlo y tenemos que demostrar, aún mis fellows, mis residentes, tienen que demostrarme a mí que saben hacerlo, que yo lo voy a dejar hacer, que lo hagan solo. Y entonces hasta al top de la pirámide, que sería, ya está experto, ya puede ir solo y ya puede enseñar a otra persona. Entonces esta pirámide, estuvimos mucho tiempo en este base, ¿no? Con las lecturas, con las prácticas tradicionales. Entonces este es el ITER-DOM en Mass General, donde se descubrió la anestesia. Esto como aprendíamos antes, ¿no? Un profesor haciendo cirugía y toda la gente mirando y todos los alumnos, los estudiantes, posgrado, todo mirando cómo se hacía. Este es un método tradicional que aún, obvio que no lo hacemos así más, pero haciendo las charlas y solamente mostrando cómo no es lo suficiente. Lo que necesitamos hacer es pasar un paso más adelante y practicar con las manos, practicar críticamente usando simuladores. Este es un simulador de mentes que tenemos en Mass General. Este es un paciente, un procedimiento de embolización uterina y también tiene un módulo de trauma. Y un fellow mío que está graduándose ahora se va a trabajar de attending en Georgetown el año que viene. Y esta es una tecnóloga que le está asistiendo a él. Entonces también hacemos entrenamiento interprofesional, que significa las enfermeras, los tecnólogos y los doctores juntos. Entonces, para poder salir de esto, tenemos que mover hacia arriba la pirámide. Entonces tenemos que enfocar mucho de la educación, cómo se hace y cómo lo haces. Y con eso la simulación, ¿no? Entonces la simulación, la definición es muy grande, pero básicamente es una estrategia de educación la cual se basa en replicar la realidad. Y se puede utilizar para diferentes cosas, ¿no? Para, por ejemplo, en entrenamiento quirúrgico, ¿cómo te quedas mejor haciendo un procedimiento? ¿Cuántas veces tienen que entrenar para ser un expert? ¿Cuántas veces tienen que hacer el mismo procedimiento para hacerlo a lo mejor en un menor tiempo o para lidiar con complicaciones? Porque lo más fácil, yo pienso, le digo a mis fellows, es hacer el bread and butter, como se llama en Estados Unidos. Lo más básico todos los pueden hacer. Lo difícil es manejar una complicación o que algo que te pasa en el medio de un procedimiento. Eso es lo más difícil. Y eso es lo más difícil enseñar. ¿Por qué? Porque las complicaciones son raras. O sea, para tener un paciente que tenga una complicación tenemos que tener 100. Y eso no va a pasar en la práctica clínica. Entonces la simulación trae un poco de eso. Y también, no solamente el procedimiento, pero también cómo pensamos hacer las decisiones, cómo utilizamos el equipo, los enfermeros, los tecnólogos, cómo manejamos una emergencia de una manera eficaz y que no perdamos mucho tiempo para tratar al paciente. Entonces, esos son conceptos. ¿Por qué la simulación es mejor que hacer una clase o una charla como esta? Bueno, porque primero que el aprendizaje se hace con un aprendizaje conceptual más profundo. O sea, tú vas a participar. Ya tienes un nivel de conocimiento, vas a participar a hacerlo. Y al hacerlo vas a sentir una experiencia concreta, vas a observar, vas a refletir en lo que hiciste, lo que haces. Y bueno, vas a pensar qué es lo que podías haber hecho mejor sin el riesgo de hacer daño a un paciente, porque eso psicológicamente obviamente es negativo para todos nosotros. Y también va a ejecutar, va a hacer activamente lo que iría a hacer normalmente en la práctica real. Entonces te mejoras el modelo mental. Este es un paper demostrando de nuevo que hay técnicas manuales, habilidades manuales que tú puedes aprender en el simulador, y también hay manuales que no son técnicas, que son de conversación, de comunicación, adherir a protocolos médicos. Hoy en día en Mass General tenemos libros. Cuando hay una emergencia vamos a los libros y vamos a ver cuál es el paso a seguir para que no perdamos tiempo de salvar un paciente. Y entonces la verdad es que uno puede cambiar su curva de aprendizaje con la simulación y llegar de un nivel de iniciante hasta experto. El problema es que a veces uno va con esta curva hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de la exposición o las oportunidades que tienen, ¿no? Porque si yo le digo a mi mamá, a los 16 años, 15 años esto está en Chile y estaba en high school, y yo siempre le digo a mi mamá, mira, si yo hubiera entrado en la escuela de medicina a los 16, sería una cirujana super top o una intervencionista super top a los 20. No sé para qué fue la escuela, debería haber entrado directamente a la intervención, pero obviamente no es así, ¿no? Entonces la curva se va como ups and downs, arriba abajo, hasta que lleguen expertos. Esa soy yo, bueno, obvio eso está considerándose que me considero una experta, pero soy yo el año pasado haciendo una emergencia en el medio de la noche, haciendo un TIPS procedure.
Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, yo no tengo que convencerlo a ustedes. Ustedes están haciendo un centro entero de simulación. Yo solamente lo estoy validando lo que están haciendo ustedes, porque es realmente practicar y ser mejor, pero sin tener el error del paciente, sin tener que hacerlo en un paciente. Incluso los pacientes míos que van a mi clínica me preguntan, ¿ustedes hacen simulación para los trainees? ¿Cuánta simulación hace usted para los trainees antes que vayan al procedimiento? Me preguntan a mí, no sé si ya le ha pasado a ustedes, ¿cuántos procedimientos hiciste tú, doctora Salazar, antes de llegar a mi caso? Y yo le tengo que decir, obvio, le digo mi experiencia y todo y cómo es. La educación y capacitación on demand, no todo el mundo puede tener un laboratorio de simulación como ustedes lo tienen. Ustedes les ganaron la lotería, puedo decir eso, porque incluso en Estados Unidos mucha gente no puede por el costo y por la falta de conocimiento. Entonces a veces una persona puede ir a un laboratorio de simulación, aprender y después vuelve a su práctica, ¿no? Y también yo creo que esto para mí es muy importante, la aceleración de la curva de maestría. Porque tenemos que entrenar mucho en médico y en una manera, en un tiempo corto. Y tiempo es dinero. Para mí, los técnicos que trabajan conmigo, los tecnólogos que trabajan conmigo, se cambian, una vez que se ponen buenos, se van al laboratorio de cardiología. Alguien haciendo intervenciones, cardiología intervencionista. Cuando se ponen buenos, van a trabajar en urocirujana. Y llevan como 6 meses para entrenar un tecnólogo a hacer un buen trabajo en intervención. Eso es tiempo y dinero. Si podemos encortarlo por 2, 3 meses, es un gran ventaja para la institución. Entonces, a mí me encantan los Avengers por causa de mi hijo. Y tú sabes que el Iron Man, él es muy capaz de hacer todo. Aprende por la noche a hacer cómo salvar el mundo, cómo hacer nanopartículas y cómo... Bueno, no puedo contar la última película. Me cayó por acá, porque si no voy a dar un spoiler. Pero en verdad, una cosa que yo aprendí, y obvio que todos nosotros tenemos eso en la mente. Malcolm Gladwell es un psicólogo de Estados Unidos que ha publicado mucho en comportamiento y cómo las personas aprenden, ¿no? Y bueno, la verdad es que para uno tornarse experto, tiene que practicar. Nadie nace experto. Ni los Beatles. Los Beatles se entrenaron haciendo un tour por Europa, tocando todos los días, todas las noches, por horas. Porque en esa época no habían DJs. Entonces tocaban por horas. Cuando llegaron a hacer los Beatles, ya no querían hacer más conciertos, ¿no? Y ahí pasó todo lo que pasó y, en fin, esa es mi teoría. También lo que pasa con Bill Gates. Bill Gates, a su edad, tuvo acceso a un computador. Uno de los únicos computadores en Estados Unidos. Es muy privilegiado, su familia. Y entonces aprendió a hacer coding y codificación de computadoras a los 10, 11 años. Cuando se fue a Harvard ya sabía todo. Por eso salió de Harvard, yo pienso, también mi teoría. Porque todos se acuerdan, Bill Gates le fue súper bien y él nunca terminó Harvard. Pero uno nunca no tiene que olvidarse las 10.000 horas que tienes para ser experto. Entonces yo pienso que simulación ayuda con eso. Y como este es un trabajo de cómo la simulación virtual te puede poner en ventaja a la práctica clínica si tú lo practicas antes de hacerlo. Entonces, esta es una curva de alguien que hizo simulación antes y te pone arriba de la curva en comparación con alguien que no ha hecho simulación. ¿Ok? Es como practicar una charla. La charla que estoy dando a ustedes la tengo que practicar un poco. A veces sale del corazón, pero mucho sale de practicarlo, ¿no? Entonces, obvio que al final a lo mejor llegamos al mismo punto. Pero en este proceso hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Un paciente puede dañarse, o el tiempo, o el dinero. Entonces, por fin, estos son mis fellows, mis residentes. Todos los días de la mañana hacemos esto. Están todos mirando, casi durmiendo. No puedo tirarle chocolate, pero este está en el computador, no está ni mirando. Pero esto realmente no es un método eficaz para hacer la atención y para aprender. Pues este es un video de una simulación que hicimos. Code card is here and available. Code team has been called. Este es mi alumno. Este es un paciente que está teniendo una reacción de contraste.
de tinta. Code card is here and available. Code team has been called. Yo creo que empezó de nuevo. ¿Puede apagarlo? Básicamente este es un paciente estandarizado, no es un manequín, no lo inyectamos, pero queríamos hacer un video más realista y para mostrar en una conferencia, pero uno con este tipo de exposición aprende mucho más, obvio que también hay un componente teórico, pero aprende mucho más que solamente una clase, particularmente cuando los eventos son muy raros, como complicaciones, emergencias, no pasan todo el día. Yo pasé en mi residencia entera sin tener que manejar una emergencia en radiología. No me pasó a mí. Me fue a pasar a mí como cuando me torné profesora de Mass General. La primera emergencia de contraste me pasó a mí cuando ya estaba supuestamente experta. Entonces yo entreno todos los niveles. Entreno los residentes, los fellows, los attendees, hasta mi jefe, el jefe de la cadena de radiología, va a la simulación que ustedes vieron ahí todos los años. Todos los años vamos enseñando. Lo que es importante saber es que en simulación podemos practicar cuantas veces queramos, ¿no? Entonces la práctica deliberada es un concepto importante porque te deja hacer una tarea repetitiva y obviamente que si tienes un simulador como lo que compraron ustedes, vascular, por ejemplo, tiene mediciones fiables que te va a decir, mira, lo hiciste mal o lo hiciste bien. Y de ahí tú puedes mejorar tu performance. Y entonces esto sería mucho más efectivo que una lecture, que una charla. La otro concepto de simulación es el debriefing, es hablar de lo que hiciste en el simulador y cómo lo podía hacer mejor. Debriefing entonces es una técnica que el facilitador o la persona que está haciéndolo después de un ejercicio de simulación básicamente tiene que buscar cómo reflexionar a sus alumnos y aprender qué es lo que podrían haber hecho mejor. Eso es muy importante. Para nosotros en Mass General, todos los instructores de simulación tienen que ir a entrenamiento de debriefing. Esto es una semana de curso, es muy bueno, lo recomiendo. No sé si algunos de ustedes lo han hecho, es fantástico. Yo aprendí mucho más que solamente simulación. Y bueno, son habilidades técnicas de debriefing que se enseñan. Y el debriefing también, nosotros siempre, todas las veces, después del ejercicio de simulación, hacemos una evaluación del debriefing por el estudiante para que siempre los estudiantes van a estar mejorando en su performance, ¿no? Este es mi grupo, sí. En el debriefing es que yo no iba, lo que pasó en el simulador lo haría diferente en la clínica, en la parte real. Ya, no creo que pueda hacerlo esto. Ok, voy a hacer. Entonces siempre me dicen, no, porque si yo estuviera en una situación real, no haría eso. Y la verdad es que Dr. Gordon, uno de las personas que trabaja conmigo, él evaluó eso y él encontró que lo que tú practicas en el simulador es muy real y muy parecido a lo que haces tú en la práctica real. O sea, entonces yo siempre le digo, bueno, hay muchos estudios que demuestran que lo que haces tú en el simulador es lo mismo que irías a hacer en la parte real. Entonces, y por eso siempre uno se enfoca bastante en cómo entrenar errores, porque esos son los errores que van a causar los errores médicos. Y yo siempre en mi simulación, de una manera creo que bien suave, pongo un distractor, una cosa que para hacer el error, para que ellos piensen cómo lo podrían haber evitado, porque en vida real eso puede pasar. Y la otra cosa que enfocamos mucho, porque en radiología tenemos tecnólogos, enfermeras, trabajamos mucho en equipo, siempre nos enfocamos mucho en el teamwork. Y incluso el Instituto de Medicina está enfocado mucho más en la práctica, entrenamiento en simulación en teamwork. Los hospitales ahora, para tener acreditación de seguridad, de calidad, tienen que tener team training incorporado para el equipo médico. Y lo que pasa es que muchos de los datos son familiares a ustedes, que cuando los equipos médicos entrenan juntos, aprenden juntos, hay mucho más reducción de morbidad y de errores en la clínica. Y tiene un impacto positivo en el funcionamiento del equipo. Culturalmente la gente se siente más feliz.
Y también, si tú te enfocas en la comunicación y especial en la interpersonal skills, la comunicación entre equipo, es muy valuable para el funcionamiento. Por fin, esto es un resumen de la conferencia de Emergency Medicine, de emergencia, que coloca más o menos los estándares de simulación. Por ejemplo, el impacto de la simulación en el Simulation Lab, si tú haces mejor en el laboratorio, si tú lo haces mejor con pacientes reales, impactando a los pacientes, después de entrenar en simulador, o si tú lo haces mejor como un grupo, como un hospital, trayendo mejora de la clínica, de los indicadores de salud, de los indicadores de calidad. Lo que todos queremos, lo que todos los administradores de hospital, lo que yo tengo que reportar a mis jefes es esto. Cómo la simulación que yo estoy haciendo hoy día impacta al hospital, impacta al paciente y mejora la calidad del servicio. Y eso es lo más difícil hacerlo. Y este es un resumen de todo lo que se ha hecho en la literatura, en muchas especialidades. Yo creo que trauma, pediatría son los más, y obstetricia y anestesia son los más que han publicado en eso. Entonces, yo he hablado de ustedes de cómo se capacita trainees usando simulación en un estado inicial, pero también como alguien como yo, que tengo que estar todo el año o cada 5 años cambiando tecnología, ¿cómo puedo capacitar yo para ser un profesional que está al top del conocimiento? Y por fin, aprimoramiento de equipos interprofesionales, que es muy importante. Entonces voy a hablar un poquito de eso y cuáles son las modalidades de simulación y cómo las modalidades pueden ser utilizadas para mejorar la parte clínica. Voy a empezar con la virtual reality. Esto es de los 90, ustedes no van a saber lo que es, o algunos sí, pero este es un cantante que hablaba de cómo puedes viajar tú sin salir de donde estás, y hablaba mucho de virtual reality y realidades virtuales. Entonces en el hospital de nosotros usamos mucho el Oculus y también usamos esta cámara para filmar los procedimientos reales y darle a los fellows para ver cómo es la experiencia. Esto no es como estar en un simulador de alta fidelidad, pero sí ayuda bastante a que los estudiantes, los participantes entiendan más del procedimiento, ¿no? Y cómo lo hace uno. Entonces a veces yo me pongo una cámara en la cabeza y lo filmamos, de ahí le hacemos un video de virtual reality. Voy a mostrar uno después en el video. Entonces, ¿cuáles son los tipos que se pueden utilizar? Esta es una publicación de 2012 mostrando cómo se puede hacer simuladores virtuales acoplados a la ecografía. Yo creo que hay mucha pesquisa ahora en procedimiento de cómo acoplar la ecografía o las cámaras de procedimiento con la virtual para hacer un mejor procedimiento. Todavía no estamos bien como avanzados, pero sí está habiendo bastante pesquisa y entreno en esto. Son los para la laparoscopía de colecistectomía, y aquí mostrando los datos que cada vez más que haces el entrenamiento virtual para las técnicas quirúrgicas, robóticas, cuando llegas a la 10ª vez que estás haciendo, tu performance, los números de movimiento que tienes que hacer es mucho menos. Obviamente en el primer attempt, en la primera vez, tú ves que tienes que hacer mucho más. Entonces, obvio que se mejora la capacidad de procedimiento. Ahora voy a mostrar, yo voy a pasar adelante, vamos a mostrar el segundo video. Entonces, eso es un ejemplo de una biopsia que le hicimos con realidad virtual. Ahí tienen. Este es el planeamiento, la fase de planeamiento para hacerlo, una biopsia acá, la preparación, porque a veces estos mínimos detalles para el residente es como mucho aprender de una vez nomás. Ahí le pone la aguja, y ahí el final del procedimiento. Obvio se parece bien simples, pero eso es para ayudar al estudiante a entender cuáles son los pasos para hacer la biopsia. ¿Puede pasar? ¿Y qué más que hay en la literatura de la virtual? Can you put the next one?
Ok. Otra cosa que se puede hacer es práctica de habilidades que se llamamos Task Trainer y lo podemos hacer en diferentes tipos de situaciones. El objetivo aquí es solamente usar, aprimorar la técnica. En este estudio, donde pusieron estudiantes a hacer la paracentesis, que es un procedimiento más o menos relativamente común en el hospital de nosotros, los estudiantes que fueron a simulación, que hicieron el Task Trainer antes, tuvieron mucho mejor performance después que fueron al simulador. Esto antes y después. Similarmente, ahora usando biopsias renales acoplados a patología para tener biopsias con buen resultado. También pusieron a los estudiantes antes y después. Esto antes del ejercicio, muchos de los estudiantes estaban no confiantes o no podían hacer el procedimiento, no sentían que podrían hacerlo. Y después de 3 horas de workshop, muchos ya estaban más confidentes a hacerlo. Y por fin, para mí, esto es de los filtros de vena cava, son muy común procedimiento, casi todos los días hacemos uno o sacamos uno y a veces hay mucha complejidad en sacarlo. Entonces, es un paper demostrando el modelo de cuando le hace un modelo de filtro de vena cavas y lo practicas a alguien que no tiene experiencia o alguien que va al simulador y que no va al simulador, tiene mucho mejor profile en términos del procedimiento, mucho más corto el procedimiento cuando se entrena en el simulador en comparación con alguien que no lo ha hecho. Y por fin, todo esto es muy bueno, pero quiero demostrar que realmente eso hace una diferencia en el servicio clínico. Y este paper yo creo que es uno de los mejores que los han hecho, un estudio randomizado donde hicieron el método tradicional de aprender a toracentesis, el método de simulación y comparación con el servicio de radiología. ¿Okay? Lo que encontraron es que los participantes que hicieron la simulación en realidad tuvieron mucho menos complicaciones del procedimiento en la parte clínica, en pacientes reales. O sea, ellos miraron todos los pacientes y en comparación hasta con la gente que lo hacía todo el tiempo, el servicio de intervención. No sé, pero esto demuestra los outcomes siendo mucho mejor con la simulación. El tercer tipo de categoría es lo que yo hago más, que es básicamente el High Fidelity, la simulación de alta fidelidad acoplada a los escenarios. Y en general lo que hacemos es un caso simulado de un escenario de menos de 5 minutos, preparamos a los estudiantes y después un debriefing de 30 minutos. Eso más o menos es la fórmula que se utiliza en general. Los escenarios es muy importante definir los objetivos muy claros. Cuando los estudiantes llegan, mira, yo quiero que tú hagas esto, y en el medio del caso vas a tener challenges. Siempre digo eso, vas a tener desafíos y tienes que resolverlo de la mejor manera posible para ya incitar que va a haber algo que va a pasar. Yo saqué de esto, hay muchas maneras de escribir un escenario, es como tú eres un director de película, tienes que hacer todo, pensar en cómo el paciente va a responder. Esto es una publicación con colaboración de investigadores de México. Me pareció muy bien porque ellos lo quebran con objetivos. Primero hacer los objetivos. ¿Cuáles son los participantes? ¿Eso va a ser para doctores, enfermeros, tecnólogos o solamente doctores, solamente gente que ya está practicando o que está iniciando? Y de ahí tiene un guión que a donde tú pones solo las respuestas del paciente y me encanta hacerlo en la manera de tabla. Yo lo hago también de la misma manera, las supuestas respuestas que puede tener un paciente dependiendo de la medicación que se le administre. Y de ahí los debriefing, los tiempos, aquí tienen 5 minutos de pre-briefing, 30 minutos de debriefing, en general lo mismo. Y de ahí al final, el mensaje final después del ejercicio. A mí me gusta mucho porque es bien práctico y yo creo que es fácil de cada uno, la gente que te va a ayudar en la simulación a hacerlo. Mucha gente usa simulación híbrida, o sea, componentes de Task Trainer acoplados a realidad de simulación de alta fidelidad y con Team Training, por ejemplo. Nosotros usamos mucho Team Training. Entonces, todas las simulaciones que hacemos tienen un componente de Team Training. Alguien no se comunica bien o alguien le olvidó decir que los laboratorios estaban malos y cómo hacemos para manejar eso. Entonces, esto es acoplar un poco de didáctico, como un 30 minutos de clase a lo mejor, y de ahí ponerlo en un Goggles o un Task Trainer y hacer, mira, esto es lo que vas a hacer, y de ahí ponerlos a escenario con todo el mundo, con los challenges y con el guión en el escenario que tú quieras.
Esto es una publicación que usó esta combinación de realidad virtual con alta fidelidad, también mostrando la misma cosa hasta para los más experiencia, la gente que ya estaba trabajando en tratar a neurisma de la aorta, también se beneficiaron de hacer simulación en comparación con los fellows. Por fin, esto va a ser la parte final de cómo tú acoplas todo eso para hacer una mejora en el sistema de salud. Entonces, la integración de simulación en la práctica clínica es lo más difícil. Eso es lo que mucha gente tiene challenges. Y yo voy a hablar un poquito de cómo podemos hacerlo para entrenamiento de emergencias y para que los equipos médicos sigan protocolos médicos. Porque la verdad es que uno puede reducir los errores médicos si seguimos un protocolo estandarizado. Esa es una de las maneras en las que podemos usar para reducir errores. En Mass General, donde trabajo yo, tenemos un laboratorio de simulación completo que tiene como misión mejorar la seguridad del paciente y mejorar la performance de los equipos médicos. Y la visión de nosotros es para integrar completamente simulación en la clínica práctica. Yo le estaba comentando que tenemos un proyecto de 4 años de hacer un hospital de simulación, en el cual yo voy a tener un turno de intervencionista, la enfermera que está en la UCI va a tener un turno, en la emergencia, todos los equipos multidisciplinarios van a pasar unas horas a cada 6 meses, a cada 1 año, no sabemos todavía cómo va a ser. Recibimos una donación y vamos a hacer un hospital entero en simulación. Y eso significa que mañana yo voy a tener que estar de turno de las 10 a las 2 de la tarde en el hospital de simulación. Y todo haciendo simulación y debriefings sin parar. Vamos a ver cómo nos va a ir, porque tenemos mucha resistencia de algunos servicios, pero quizás en 5 años más reporto de vuelta aquí para ver cómo nos fue. Pero por mientras, tenemos un centro de simulación donde tenemos todos estos equipamientos. Yo creo que ustedes tienen similar. Y estas son los diferentes servicios. Estamos todos los años acreditados por el Centro de Simulación Nacional, que acredita todos los centros de simulaciones. Todos los años vienen a visitarnos, nos complementan en el servicio que hacemos, en las publicaciones, toda la parte científica. Esto es la planta de la parte nueva que le hicimos, la inauguramos como hace 3 meses. Diferentes bays para simuladores, debriefing y office space. Estos son algunos de los representantes de simulación. Cada departamento tiene su representante de simulación. Yo represento radiología, mis colegas representan cirugía, la medicina general, la emergencia y medicina de emergencia. Entonces cada uno de nosotros tiene un programa o más de uno y este es todo el día, todos los días hay eventos de simulación. Entonces aquí está el schedule para cada especialidad. Esta es una foto más o menos de lo que hacemos nosotros, a donde están los computadores y los entrenadores. También hacemos bastante currículo con entrenamiento de simulación con la parte de procedimientos usando el simulador endovascular. Y lo que vimos, esto es una publicación, o sea, en un trabajo antiguo que hicimos, la práctica de team training con práctica de simulación esporádica, no junto, pero esporádica, y comenzamos a ver las complicaciones de nuestro servicio y entonces observamos que tenemos una disminución después que empezamos el team training en las complicaciones evitables y también la tasa de mortalidad. Y después subió un poco, pero es un poco de dato en relación a cómo podemos incorporarlo en la práctica clínica. Después que incorporamos Team Training, hace 10 años que hacemos Team Training en intervención. Yo creo que se ha mejorado mucho la calidad del servicio que lo hacemos. Otro ejemplo, y como siempre, ustedes van a saber que yo amo al fútbol. Entonces, toda mi charla tiene que tener algo de fútbol. Y obvio, nada más importante que, bueno, para mí por lo menos, que Pelé. Y ustedes saben que Pelé casi se murió en 2002. En Río fue a hacerse una tomografía de cardíaca y recibió tinta y tuvo una reacción de tinta contraste casi fatal. Pero obviamente como estaba en un centro que tenían UCIs, tenían todos los doctores allá, él se salvó. Pero no es verdad en todo Brasil, porque hace como 5 años
Una niña de 15 años se murió porque no había como atendimiento, no sabían cómo tratarlo, básicamente. ¿Y por qué eso? Porque es muy raro. 1 en cada 100,000 pacientes que reciben contraste tiene eso. Entonces, por eso nosotros en radiología, en Mass General, hacemos el entrenamiento de simulación todos los años, porque los primeros respondedores de esto son los tecnólogos. Entonces, los tecnólogos tienen que aprender a cómo manejar y llamar a los doctores y las enfermeras. Lo hacemos y lo publicamos. Hay mejora de los conocimientos de todos los equipos, los médicos que ya son graduados, que ya son seniors, los residentes, las enfermeras y los tecnólogos. Todos se mejoraron después de simulación. Lo hacemos todos los años. Colectamos datos durante la simulación para ver cómo le ha sido a los equipos. Lo que averiguamos en este slide, por ejemplo, medimos el tiempo de administración de la epinefrina, que es la droga que tenía que utilizarse por la emergencia. Y lo que vimos es que en los equipos de simulación que delegaron a un líder para manejar la complicación, se tuvieron mucho mejor performance en la manera correcta de administrar la medicación de que un equipo de simulación que no dedicó un líder para manejar. Eso es muy importante porque nadie cree que el team leader puede mejorar la performance en emergencia, pero sí mejora porque es más organizado la respuesta. En nuestro estudio vimos a todos los casos reales de reacciones de contraste. Obviamente que la mayoría es muy mild, es como suave, pero 5% de las pacientes que vimos tenían reacción severa. No tuvimos ninguna muerte en el estudio porque esto fue un retrospectivo. Miramos a todas las reacciones de contraste desde 2010 hasta 2017. Esos son eventos reales que lo fuimos al chart y mirar cómo respondió el equipo. Y lo que miramos es 2 cosas. Primero, ves aquí esta línea, es donde empezamos el programa de simulación, en 2012. Antes de 2012, todas estas líneas son el porcentaje de veces que el equipo de radiología respondió manejando el paciente de acuerdo con los protocolos, que ya estaban vigentes, siempre estuvieron vigentes. Y los protocolos, viste que hay un mes aquí que casi nadie siguió el protocolo. Eso puede trasladar o no en un evento, en un error, pero muy probablemente si no sigue el protocolo vas a incurrir en un error, ¿no? Entonces, asumiéndose como proxy que si alguien no sigue el protocolo puede ser un error, empezamos la simulación y empezamos a ver cómo le iba a los equipos. Obvio que la simulación no cambia un comportamiento de un equipo entero en un mes. Bueno, puede ser que sí. Pero después vuelve para abajo, para arriba, para abajo. Y esto en un P-chart donde se demuestra si hay significancia estadística. Nos tomó unos años, pero tú puedes averiguar ya en estos años que hay menos variación de cómo respondieron todos los equipos. Tenemos más de 600 miembros de la radiología. Entonces, para entrenar a todos, todo el año estamos entrenándolos. Y al final, en el último año, uno averigua como menos de 10% de variación estadísticamente significativa. Cuando le muestro esto a mi jefe, él me da más soporte todavía de simulación y puede comprar lo que quiera y todo. Y le digo eso porque mucho de lo que va a hablar el doctor es cómo podemos tener soporte. Yo creo que es muy importante que ustedes colecten datos, de la manera que sea. No va a ser perfecto, pero es datos, son datos. Ups. No, y lo que hicimos es expandir el programa para telesimulación, en vez de ir al local de donde están practicando la gente, porque tenemos muchos sitios ambulatoriales que no podemos ir yo no puedo ir por el tiempo clínico. Entonces llevamos al manequín en la parte donde está aquí en el sitio, en la clínica, y yo por teleconferencia le voy haciendo el manequín, manejando el manequín y haciendo el debriefing. Y entonces eso lo vamos a publicar. Le sacamos datos, de nuevo, sacamos datos, preguntamos a los participantes y ellos ya habían ido a simulación en el laboratorio. Le preguntaron si mejor o peor la simulación por videoconferencia y no hubo diferencia en el debriefing, que es lo más importante para mí porque es a donde salen las capacidades educacionales. Telesimulación, estábamos hablando de cómo podemos tener un centro, no todos podemos tener lo que ustedes tienen o lo que yo tengo en Mass General, pero sí podemos ayudar a otras personas. Podemos llevar el manequín
y tener los expertos, todos ustedes, profesores, haciendo por telesimulación el debriefing en la escenario. Entonces vamos a expandir el programa. Otra, bien rápido, de la cateterización de catéteres centrales venosos. Muchas complicaciones tuvimos porque todos en el hospital hacen catéteres venosos y lo peor que puede pasar es tener una embolia de aire, gasosa, no sé cómo se dice, o que pongas un catéter en la arteria. Y créame, eso pasa. Pasa en Mass General también, en cualquier lugar. Entonces, esto fue una movilización de todo un hospital para que hiciéramos simulación. Y bueno, te cuento que al final pudimos hacer un currículo que todo el hospital utiliza, estandarizar protocolos y hacerlo en simulación. Y lo que vimos en resultado positivo en los outcomes con simulación en relación a todas las complicaciones que hablamos. ¿Okay? Y de nuevo, con simulación. Y ahora eso es parte de todo el entrenamiento de cada persona que quiere hacer catéteres venosos. Y lo hacemos en el Simulation Lab. Y obviamente tenemos todos los checklists para ver si alguien es competente o no, basado en la simulación. Esto, misma cosa, pero no de mi departamento, también haciendo Team Trainer, la performance de parada cardíaca, de ACLS, y también usando simulación, mejor performance en las complicaciones y también la comunicación del equipo. Y esto yo creo que es fantástico y es de acá, de México, que uno de los temas más queridos míos es la mortalidad materna. Yo trabajo muy frecuentemente con los ginecólogos y los obstetras. Yo hago mucho manejo de sangramiento postpartum con la embolización, eso es una cosa que me encanta. Infelizmente tenemos muchas mujeres muriéndose por complicaciones del parto, aún aquí y en Estados Unidos también, y muchas de las causas son prevenibles. Entonces esto es un fantástico estudio que hicieron en 2014, el Pronto Protocol, que básicamente con low fidelity, con simulación de bajo costo, entrenar equipos y protocolos y seguir los protocolos. Yo ni voy a hablar de esto, porque lo que más me encanta de esto es que hicieron un análisis para ver cómo los equipos se veían después de 4 años. Y este fue publicado más recientemente. ¿Será que realmente la simulación mejora y el conocimiento se mantiene después de años? Mejora a la performance de los equipos. Y para mí es fantástico. Hicieron 24 hospitales, los hospitales que tuvieron el entrenamiento de pronto en los 2014, no sé cuándo fue, y los hospitales que no tienen el entrenamiento, y compararon los outcomes clínicos. Esto es solamente un chart que lo voy a mostrar, pero tenía muchos datos, es una publicación muy interesante. Pero básicamente los hospitales que tuvieron el entrenamiento de simulación fueron mucho mejor en la performance de todos los elementos del protocolo de parto, de obstetricia, en comparación con los hospitales que no tuvieron simulación. Y eso se mantuvo, obvio, después de años. Es el tipo de datos que necesitamos nosotros, que creemos en simulación, para que convenzamos a las otras personas, a los otros colegas, que es importante. ¿Ok? Bueno, para mí, los desafíos de implementación son en la cultura de un hospital, de los médicos, de la enfermera, de los tecnólogos, la resistencia en ir a un simulador existe y es un problema. Tiene uno que trabajar mucho en relación a esto. Tener los recursos, la tecnología, muy importante, pero si no tienes el conocimiento, la gente, los profesores que tenemos acá, para ponerle plática, no puede pasar. Entonces, para mí, ustedes están muy bien situados. No necesitan que yo venga para acá a decirles, porque la Sociedad Mexicana de Simulación tiene esa visión, que la simulación genera un impacto positivo en la calidad y seguridad de decisión del paciente en México. Eso es muy importante. Ya tienen ustedes. Y para mí el checklist, y lo escribí malo, ¿está bien o está malo? No, en el centro sí, está bien. Bueno, para mí el checklist mío para ustedes ya está todo chequeado. La cultura, el recurso, tecnología y conocimiento. Entonces ustedes tienen que celebrar esto, porque realmente es una gran adquisición para todo y que va a mejorar todos los pacientes, los alumnos, los profesores, el equipo médico. En resumen,
El entrenamiento de simulación es fundamental, en mi opinión, para la performance en medicina. No creo que podemos vivir sin simulación en unos 5 o 10 años más. La mejoría del aprendizaje es real y se traslada a la parte clínica. Y siempre usando programas híbridos. Hay muchas maneras creativas de hacerlo para que las personas puedan entrenar habilidades técnicas y cognitivas, que son muy importantes. En resumen, simulación mejora el rendimiento profesional de salud, reduce los errores médicos y mejora los procesos de trabajo. Y las personas son mucho más felices después de hacer una simulación, en mi opinión. Y eso soy yo. Muchas gracias por tenerme. Muy feliz de estar con ustedes hoy día. Agradecer a la doctora Gloria Salazar su ponencia, y yo quisiera que aprovecháramos algunas preguntas, ya que tenemos esta gran experiencia en la profesora, para poder mejorar todavía el rendimiento aquí en este curso. Por favor, doctor Ruiz. Doctora, muy interesante la plática, muchas felicidades. Me llamó mucho la atención, un estudio que se hizo en México, y es una de las inquietudes. Bueno, yo estoy como coordinador en la parte de simulación quirúrgica, y una de las inquietudes que tenemos justamente es esto: la exposición a simulación va a tener efectos a futuro, se van a mantener. En este estudio se demostraron que la simulación se mantiene a largo plazo. La pregunta es específicamente: ¿esta exposición a simulación fue un entrenamiento único, o comparamos este grupo que se está entrenando de forma continua y que evalúa los efectos a largo plazo? Entonces, en síntesis, la simulación dura por una exposición limitada y los efectos se mantienen a largo plazo, o hay que mantener este ejercicio de simulación. Es una buena pregunta, porque no es solamente la simulación. Para mí, en mi práctica, por ejemplo, lo que enseñamos es un evento raro. Entonces, yo tengo que hacerlo todos los años. Porque puede pasar que alguien 5 años no tuvo la práctica de hacerlo, de la reacción de contraste, ¿no? Pero en el caso de la publicación, sí es un evento que pasa todos los días. Se puede mantener el aprendizado porque tú estás siguiendo un protocolo. Entonces, el protocolo, lo que tengo entendido es que hay un protocolo y tienes que seguirlo, y la simulación te ayuda a entender el protocolo y a utilizarlo. Lo mismo tenemos nosotros, tenemos un protocolo y tenemos el entrenamiento todos los años. Ahora estamos viendo los datos que no necesitamos poner a simulación todo el año algunas personas que ya saben o que mantuvieron el aprendizado. Y eso depende de muchas cosas, depende de la capacidad personal de uno, pero también de cuánta exposición tuvo a lo largo de un año, por ejemplo, en el hospital. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse, y yo creo que lo más importante es tener una estructura toda alrededor de la simulación. Entonces, si tú quieres mejorar cómo vas a evitar un neumotórax o cómo vas a evitar un catéter arterial, tienes que hacer un protocolo. Tiene que conversar con todas las personas que lo hacen y decidir, esto es lo que vamos a hacer porque es lo más simple y puede ser replicado en simulación, y toda la gente que viene tiene que hacer lo mismo. Y sigue el entrenamiento, pero se mantiene el protocolo. Yo creo que es una combinación de cosas. Mucha gente me pregunta, pero yo quiero hacer simulación, pero yo solo quiero ir ahí, hacerlo contigo y después vuelvo a mi práctica. Y yo siempre le digo, no, tienes que tú cambiar los sistemas que estás utilizando para atender al paciente. Entonces creo que es una combinación, pero yo creo que si la simulación se mantiene, si hay continua educación, o sea, por nosotros es cada año, puede ser a cada 2 años, puede ser a cada 3 años. Nosotros hacemos team training todos los años, pero yo no lo hago todos los años. Hay gente que lo hace a cada 3 años. Entonces depende de la cultura que tienes tú, del equipo. Si el equipo es el mismo por 10 años, a lo mejor no necesitas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Salazar? Sí. Doctora Vianey. Yo quiero preguntarle, usted habló de este aspecto cultural y del cambio de actitud. Dentro de la simulación que ustedes desarrollan, el punto que impacta más en este cambio de actitud en los equipos de trabajo, en el equipo de trabajo interprofesional, ¿qué es?
¿La simulación en sí, en el escenario, o el debriefing? Muy buena pregunta. Yo creo que la simulación tiene que ser más o menos perfecta, porque la gente se va a enfocar en la cosa que no hiciste, siempre. Porque no tenían el mismo estetoscopio que teníamos nosotros en la clínica. Entonces ya le explico de una vez. Estamos en simulación, lo hacemos imposible y no podemos tener el mismo equipaje. Pero el debriefing es lo más importante, porque las personas tienen que sentirse seguras, confiantes, que nada de lo que estamos hablando en la sala de debriefing va a salir de ahí. Y de hecho, hacemos firmar un contrato de confidencialidad. No podemos hablar de la performance de nadie fuera del simulador. Eso es tan serio que una vez, no en mi grupo, una vez alguien salió hablando de simulación, porque no sé quién hizo eso en el simulador, no puedo creer, y el estudiante escuchó. Y eso fue un súper problema en el simulador. Entonces, el debriefing es lo más importante, hacer que las personas, estamos todos en el mismo nivel, todos aprendemos. Hasta yo cuando empiezo un debriefing digo, bueno, hacemos la fase de reacciones y después al final digo, todos aprendemos. Yo aprendo todos los días en simulación con mis estudiantes, yo siempre aprendo. Incluso en la vida real, mis fellows me traen tecnologías nuevas que yo nunca lo había escuchado y lo empiezo a usar yo. Entonces, para mí, mi experiencia es lo siguiente. El líder, el chairman, el decano de la cadera de radiología se comprometió con esto. Y él dijo, yo voy a ir a simulación. Y cuando él dice, yo voy a ir a simulación, todo el mundo va a seguir lo que hace él. Todos los años él va y se expone a eso. Obvio que no vamos a estar hablando, el decano hizo eso o no, pero ese ejemplo, y yo hago el debriefing de mi jefe, yo lo hago a mi jefe. Yo lo hago a todos mis vice chairs, el jefe de la financia, del que me da dinero para simulación, yo lo hago a él también, el jefe de operaciones. Entonces tiene que tener un champion, que no estoy diciendo que yo soy un champion, pero yo los conozco y ya he trabajado con ellos. Yo trabajaba con ellos antes, en calidad, porque yo era la jefe de calidad de todo el servicio. Entonces trabajaba con todo. Y cuando me transicioné a simulación fue más fácil, que ya me conocían, entonces ya... Pero culturalmente es difícil. Eso va a la segunda parte. Entonces, usted es la que toma el desarrollo del debriefing. ¿Cuánta experiencia, cuántos años, o sobre todo para motivar a nuestros profesores de posgrado que aprendan, que se capaciten en simulación y desarrollen esta técnica del debriefing? Porque no es en sí nada más hacer la técnica en el simulador, sino también saber realimentar a los residentes, y esto es muy importante, por eso lo retomo. ¿Cuánto tiempo podemos decir, ya estás capacitado para un proyecto? Mira, yo me creé una expert en comunicación antes de hacer simulación, entonces yo fui al curso de, no sé, alguien hizo el curso de, una semana de Harvard, lo hicieron, una semana. Yo fui al curso y me di cuenta que no sabía nada yo. Me di cuenta que tenía mucho que aprender. Entonces fui al curso una semana, aprendí bastante. Y lo que pasa en mi institución, y esto lo pueden hacer ustedes acá, tenemos observadores a cada 5 sesiones de simulaciones que tengo yo, viene alguien de la emergencia, por ejemplo, que trabaja con simulación, esos colegas que tengo, vienen a observar mi debriefing. Y al final de mi sesión me hacen un debriefing a mí de lo que yo hice. Esa es una manera. La segunda manera es que tienes que tú siempre que estar capacitándote. Entonces, el hospital de nosotros ofrece a cada 2-3 años un curso de Advance, el curso avanzado, que yo lo recomiendo que lo hagan también. Algún momento cuando empiecen, porque van a sentir que el debriefing es difícil. Hay gente que es difícil. Muchos de mis colegas es difícil y tienes que tener unas técnicas que son muy, como manejar conflicto. Cómo hacer, pero te pones mejor, yo creo, después. Es bueno hacer debriefing de personas resistentes a simulación. Si tú puedes hacer un debriefing en una persona resistente, lo puedes hacer en cualquiera. Yo creo que esa es una buena simulación para los debriefers, para los instructores. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, démosle un caluroso aplauso a la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver.